Nuestro tema en esta ocasión es yersiniosis. Esta es la infección digestiva causada por una bacteria conocida como Yersinia. De ella existen 11 especies, pero solo 3 pueden afectar al ser humano. Una de ellas, la enterocolítica, causa alteraciones que pueden confundirse con cuadros de amibiasis. Otra, que se llama pseudotuberculosis, puede generar un cuadro que fácilmente puede confundirse con una apendicitis. Y la última, que se llama pestis, en forma rara puede generar cuadros de tipo epidémico. La yersiniosis es una infección más común en animales de la vida salvaje y algunos domésticos. Se considera que el humano puede ser un anfitrión ocasional. La variedad enterocolítica hasta en 2/3 partes de su presentación causa una enfermedad diarreica con moco y sangre más frecuente en los menores de 5 años de edad. La variedad pseudotuberculosa, por producir una inflamación de los ganglios cercanos al intestino, produce un cuadro que puede confundirse fácilmente con apendicitis, que en las 3/4 partes de las ocasiones se presenta en edades comprendidas de los 5 a los 20 años de edad. El animal más importante que funciona como reservorio para esta bacteria es el cerdo, como portador asintomático en su garganta, y desde ahí puede diseminar al resto de su sistema digestivo. Esta bacteria tiene como particular condición que puede reproducirse en temperaturas de congelación a 4 grados centígrados, logrando extenderse por continuidad y déficit higiénico en su manipulación refrigerada. Otros animales que pueden ser portadores son las ovejas, las cabras, los bovinos. En general, la pseudotuberculosis la portan aves, mamíferos salvajes y algunos domésticos como los roedores y mamíferos también pequeños. La forma de transmitirse de esta enfermedad es por el consumo de alimentos contaminados, contacto con animales infectados o agua contaminada por personas o animales que estén enfermos de este tipo de bacteria. Las mascotas pueden transmitirla en temporadas de otoño y de invierno. Una vez que se ha ingerido el agente infectante, el tiempo de incubación para el desarrollo de las alteraciones digestivas es en promedio de una semana, pero en forma más tardía puede tardar hasta 2 semanas en presentarse sus manifestaciones. Existen así entonces clásicamente 2 tipos de manifestaciones de este tipo de infección: la yersiniosis intestinal y el síndrome pseudoapendicular, o sea, parecido al de la apendicitis. En el cuadro intestinal se desarrollan como manifestaciones de la enfermedad fiebre de grados variables, seguidos de dolor abdominal y cuadro diarreico. Las náuseas y vómitos pueden aparecer también como datos adicionales. Su inicio, a diferencia de otros cuadros de diarrea, puede tener una evolución subaguda, progresando en forma paulatina en sus alteraciones. Y por otra parte, la duración del cuadro diarreico generalmente suele ser un poco más prolongado de las demás causas, con promedio de 12 hasta 20 días, y en forma especial. Es común la presencia de sangre en las evacuaciones. Así, estas particularidades asociadas con el dolor de la localización en la región posterior del apéndice pueden permitir la sospecha de este cuadro en particular. Otro punto adicional puede ser la existencia de molestias en la garganta, en el 20% de los casos, que generalmente no se presentan en otros cuadros de diarrea, llegando a confundir en ocasiones con cuadros mixtos de infección respiratoria superior asociado con un cuadro diarreico que podría ser un cuadro de tipo digestivo. Por el tipo de manifestaciones durante la etapa infantil, es posible que la enfermedad se pueda confundir con cuadros de amibiasis aguda y diarreas causadas por la bacteria que es la Shigella. Solo el médico, con su experiencia y algunos estudios de laboratorio, puede llegar a determinar el cuadro de una forma más concreta para su vigilancia y también su manejo asociado. Su comportamiento generalmente es benigno si el paciente goza de un estado de salud y nutricional que sean adecuados. Son de riesgo y ameritan manejo especial con antibiótico los pacientes que la padecen y tienen menos de un mes de vida, los desnutridos, los pacientes con cáncer o que se encuentren bajo tratamientos que depriman la respuesta inflamatoria o la respuesta inmunológica. En estos casos debe considerarse sus condiciones generales para justificar así el internamiento hospitalario con empleo de antibióticos específicos tomado o por vía o por administración de vía endovenosa. En caso de no internarse o no recibir el antibiótico ideal, esos pacientes referidos de riesgo, la enfermedad puede progresar a extenderse
en una forma muy fácil al resto del cuerpo y en un tiempo muy breve va a estar causando la siembra del germen en las diferentes partes corporales, a lo que se le llama ya entonces septicemia, con riesgo de producir una mala distribución de la circulación sanguínea, que ya entonces constituye el estado de choque y sin manejo apropiado, obviamente puede causar su muerte. La otra variante de la bacteria, que es la pseudotuberculosis, afecta con mayor frecuencia a los varones adolescentes. El cuadro en forma clásica genera dolor en la región abdominal inferior del lado derecho, fiebre de grados variables, vómitos y cambios en estudios de laboratorio sanguíneos muy similares a los de un cuadro de apendicitis, pero a diferencia de ese cuadro, se acompaña de evacuaciones diarreicas. En ocasiones, cuando esos pacientes son operados, se les nota al momento que se está operando un enrojecimiento inflamatorio alrededor de la zona del apéndice y la zona relacionada con la última parte del intestino también delgado, en la parte en donde se conecta con el grueso. Es más compatible cuando por ultrasonido se notan que los ganglios se encuentran inflamados y que están localizados en la parte posterior de los intestinos. Ahí es la localización de los ganglios, que son los ganglios mesentéricos. El cuadro se confirma cuando se desarrolla la bacteria a partir de la toma de una muestra de estos ganglios o del mismo apéndice incluso. Son pacientes que después de la extirpación del apéndice, cuando se confunden con apendicitis y se operan, siguen quejándose de dolor abdominal, cosa que el paciente que tiene apendicitis de forma original ya no llega a tener. Como factores de riesgo adicional que pueda tener el paciente para el desarrollo de esas complicaciones puede ser la administración de hierro o también la introducción de las bacterias por medio de una transfusión de su sangre contaminada. Sus complicaciones no son comunes que se lleguen a presentar, pero pueden ser clasificadas como relacionadas con el sistema digestivo y otras que son de tipo extradigestivo, la cual compete a los médicos que están a su cargo vigilar su posible aparición con datos, de estudios, con datos o estudios específicos. Otras complicaciones pueden presentarse en una forma tardía, siendo particular los pacientes con alteraciones inmunológicas, los que ya están con alteraciones inmunológicas establecidas o los que están en una fase de deficiencia inmunológica en desarrollo, que las pueden llegar a manifestar. Puede haber inflamaciones articulares con limitación funcional variable que aparecen varias semanas posteriores a la infección, que pueden durar hasta por 3 a 5 meses con autolimitación espontánea. Puede haber formación de nódulos debajo de la piel, más frecuentemente en las mujeres jóvenes, con aparición en un mes posterior a la infección y remisión autolimitada. De forma ocasional, pueden causar daño a la tiroides por una reacción de tipo cruzado. La mortalidad por esta enfermedad es muy baja, cerca del 1%, que en una forma especial es muy dependiente de las condiciones del paciente que ya hemos estado señalando. Para prevenir la enfermedad es necesario separar la cabeza del puerco y realizar un cocido adecuado de su carne antes de su consumo. Efectuar mecanismo de desinfección apropiado del material cortante de la cocina durante el momento en el que se está haciendo la preparación de los alimentos, ya que es muy común que el mismo cuchillo que corta la carne contaminada sea el que se utilice para el corte de las verduras que se servirán para el consumo inmediato, contaminando de esa forma a estos alimentos. Al dejar un material cortante sin su empleo, es conveniente colocarlo en agua con desinfectantes comerciales en la proporción que se llegue a establecer en una forma adecuada, o por lo menos en la combinación de agua con cloro. A 1 litro de agua se le pueden colocar 5 gotas de cloro y dentro de esto se puede llegar a mantener ese tipo de material para destruir las bacterias que están adheridas. Esta enfermedad no es muy frecuente, pero deberá ser considerada para excluirse ante niños o adolescentes que puedan ser confundidos con otras causas de diarrea, como es la amiba o la shigella, o ante una posible intervención quirúrgica que se esté llegando a considerar con sus riesgos también asociados. No se deja de insistir siempre en la preparación adecuada de los alimentos con un lavado conveniente de las manos antes de iniciar su consumo para evitar las enfermedades digestivas. Bien, es como concluimos este tema. Si fue de su interés y quiere compartirlo con sus amigos o familiares, envíe este enlace a través de sus redes sociales e invítelos a que se inscriban o que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatrías Alevas,
en donde deben activar el botón de notificaciones para tener el aviso de cuando se publica un nuevo video. Sin más, solamente me resta agradecer su atención y espero contar con su interés en nuestro próximo video. Hasta luego y muchas gracias.